Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Nos acompaña el licenciado Mauricio Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muchas gracias, bien, muchas gracias. El licenciado Mauricio Sánchez es catedrático del Centro Universitario Harvard, plantel Chachapa. Y amigos, maestro, ¿quién no ha pasado o el primo de un amigo que se está divorciando, que ya se divorció, pero sucede que se casó bajo el régimen económico de sociedad conyugal o también llamado bienes mancomunados? Es decir, se casó y estableció en su acta de matrimonio sociedad conyugal y por lo tanto todos los bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio, el 50% es para él y el 50% es para ella. Pero resulta que ya se tramitó el divorcio, ya la juez dijo, se declara disuelto el vínculo jurídico del matrimonio, se deja en aptitud a los excónyuges para contraer uno nuevo y las palabras mágicas, se dejan a salvo sus derechos para que en vía incidental promueva lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal, toda vez que ésta se declara terminada. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vamos a pasar al pleito, maestro, amigos, amigas, a cómo vamos a liquidar esa sociedad conyugal que consiste en una propiedad donde establecimos el domicilio familiar, pero que el 50% es del otro cónyuge, excónyuge, y que el otro 50% de nosotros. Pero precisamente para ello el maestro Mauricio Sánchez nos va a explicar cómo. Maestro, después de que nos dice la juez se dejan a salvo, ¿qué elementos o qué requisitos debe tener nuestra demanda, nuestro incidente, ese movimiento jurídico para decirle al juez adquirimos esta propiedad y nos corresponde el 50 y 50? ¿Cómo liquidar? Claro que sí. Bueno, primero tenemos que establecer qué bienes fueron los que se constituyen dentro de esta sociedad, Sí. ya que nuestras leyes civiles nos van a establecer qué propiedades se encuentran dentro de la sociedad conyugal y a cuáles debemos de excluir de esta misma sociedad conyugal, ya que no todo lo que se va a adquirir dentro del matrimonio o dentro de la vigencia de nuestro matrimonio va a conformar una sociedad conyugal. Por ejemplo, maestro, ¿qué bienes serían? Lo primero que tendríamos que determinar son bienes que se hayan adquirido dentro de la vigencia de nuestro matrimonio. Sí. Lo que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Estos pueden ser una casa, pueden ser un vehículo. Ellos van a conformar parte de nuestra sociedad conyugal. ¿Qué vamos a dejar fuera de la sociedad conyugal? Bueno, nuestras leyes civiles nos va a establecer, por ejemplo, en casos de herencia. Casos de herencia son bienes que corresponden a uno solo de los cónyuges. Eso no va a entrar dentro de nuestra sociedad conyugal. Sí. Tenemos que poner mucha atención si los bienes, que probablemente es la casa donde estamos viviendo, fue adquirida a través de una herencia o fue adquirida a través de algún crédito o crédito Fonavit, ahí sí constituiría una parte de nuestra sociedad conyugal y tendríamos que hacerlo valer a través de la vía incidental. ¿Para qué? Para que se determine nuestro 50% y el 50% de nuestro excónyuge. Bien. Ahora, maestro, ¿qué sucede, amigos, amigas, cuando antes de casarse
por sociedad conyugal, la persona ya era propietaria o propietario de un inmueble y ese inmueble lo está rentando. Claro, durante la vigencia del matrimonio por sociedad conyugal está recibiendo el concepto de renta por esa casa. ¿Esa renta forma parte de la sociedad conyugal o es un bien propio del dueño de esa casita que se compró antes del matrimonio? Bueno, en este caso, lo que se haya adquirido antes del matrimonio son bienes de uno solo de los cónyuges. Y al momento de nosotros hacer lo que es el divorcio causado, tendríamos que estipular si se contrajeron deudas que son parte de la sociedad conyugal. En ese sentido, los bienes que se han adquirido antes del matrimonio corresponden a uno solo de los cónyuges. Mismo supuesto en las herencias, o inclusive se puede dar el supuesto que sea en donación. Son bienes que corresponden a uno solo de los cónyuges. A cuyo favor corresponde. Ahora, maestro, decía algo interesante, deudas. Dice Google, seguramente en otros países, ¿verdad, amigos? Que, oye, es que tengo una deuda porque te fuiste de parranda y gastaste 40, 50 mil pesos, pero no llevaste a tu pareja, sea hombre o sea mujer. Esa deuda forma parte de la sociedad conyugal. Se adquirió estando casados y se fue el otro cónyuge para desestresarse un poquito. ¿Forma parte? Sí, bueno, se da mucho el caso, ¿no? Muchas veces los matrimonios se endeudan, pero se endeudan no en beneficio del matrimonio, sino para uno solo de los cónyuges, ¿no? Como bien nos comentan, en este caso, él sí lo tomó el dinero para dejar. Esa deuda no va a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque tiene que ser en beneficio de nuestro matrimonio, en beneficio de ambos cónyuges para una estabilidad económica, para una estabilidad en cuanto a nuestra vivienda, puede ser la estabilidad de nuestra familia. En ese caso puede ser una deuda sí, pero siempre y cuando, por ejemplo, se haya constituido en un crédito hipotecario para adquirir un bien inmueble. Esa deuda sí correspondería a una sociedad conyugal. De la sociedad conyugal. Muy bien. Maestro, de igual manera es muy común que de acuerdo a la dinámica familiar, los bienes, aún en la sociedad conyugal, están solamente a nombre, generalmente a favor del varón, y a nombre de la esposa está el recibo de luz, el recibo pequeño del refrigerador, de la plancha. ¿Qué sucede en esos casos? Porque puede decir uno de los cónyuges, oye, pero la escritura no está a mi favor, está a favor de mi pareja, y mi pareja en esos actos de control y dominio siempre me está diciendo que, oye, papelito habla y la escritura solamente está a mi nombre. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Forma parte o no de la sociedad conyugal? Claro, sí, no hay como tal, en ese sentido, que diga solamente que es uno de los cónyuges, no quiere decir que corresponda únicamente, ya sea al varón o a la mujer. Si se adquirió dentro de la sociedad conyugal, nosotros vamos a acreditarlo a través de documentos públicos, como puede ser una escritura pública. Nosotros, a través de esa escritura pública, lo vamos a hacer valer ya dentro de la vía incidental. Nosotros vamos a demostrar que ese bien se adquirió dentro de la sociedad conyugal. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Con nuestra acta de matrimonio, ¿verdad? En nuestra acta de matrimonio se va a especificar que ese matrimonio fue bajo sociedad conyugal. Y con nuestra escritura pública vamos a acreditar que esa escritura se adquirió ya una vez que nosotros estamos en matrimonio. De esa forma nosotros podemos acreditar que ese bien pertenece a la sociedad conyugal y entra dentro de nuestra sociedad. ¿Qué otro documento se requiere en el momento, como bien nos dice, ya cuando estamos promoviendo la liquidación, la partición de esa sociedad conyugal, una vez que el juez, como decíamos en principio, ya declaró disuelto el vínculo jurídico del matrimonio por terminada la sociedad conyugal, y dentro de esa línea el siguiente paso es la liquidación? Además de la escritura, ¿qué otro documento nos pide? Sí, como tal, si no tenemos un convenio que ponga fin a la sociedad conyugal dentro del procedimiento, el ciudadano juez únicamente va a dictar sentencia en cuanto a la disolución. Sí, va a decir, yo dicto disolución del vínculo matrimonial en este acto procesal y dejo a salvo los derechos de los
excónyuges para hacerlo valer en la vía incidental. Nosotros tenemos que acudir a esa vía incidental para acreditar qué bienes son los que pertenecen a la sociedad conyugal, como lo que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestra escritura pública, vamos a necesitar un avalúo, que es el que nos va a determinar el valor de cada bien. Y si es un bien mueble, vamos a necesitar también una factura que acredite la propiedad de uno de los cónyuges. Bien. En ese avalúo, maestro, usted dice, ok, una de los excónyuges promueve esta liquidación, exhibe las escrituras, exhibe el avalúo. La pregunta es, ¿el otro excónyuge también tiene el derecho de exhibir su propio avalúo o con el que exhiba uno de ellos es suficiente? No, bueno, en este caso las legislaciones civiles le dan el derecho a cada una de las partes de exhibir, ya sea el avalúo. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya hecho de forma incorrecta, ¿no? Para eso es que nosotros necesitamos nuestro avalúo, y la otra parte tendrá también el derecho de presentar una parte su inventario y su avalúo. Maestro, si los dos avalúos de las partes son discrepantes, uno dice 20 y el otro dice 15, ¿cómo lo resuelve el juez? El juez tendrá el criterio, ¿no?, para determinar y solicitar un tercer avalúo, que es el que va a determinar cuál es el correcto de la sociedad conyugal, además de que los va a invitar a que a través de un convenio pongan fin al procedimiento y evitarlo un poco más. Pues amigos, amigas, ustedes están escuchando cuál es la forma, qué requisitos, qué documentos se piden para que una vez que se declara disuelto el vínculo jurídico del matrimonio y diga se dejan a salvo los derechos para la liquidación de la sociedad conyugal, qué requisitos, qué documentos, qué es lo que se tiene que hacer. Maestro, a manera de conclusión, para aquellas parejas que ya pasaron ese proceso, y en verdad es un proceso psicológico, emocional, económico, jurídico, de esa separación como pareja, al momento de tocar el tema de la liquidación de la sociedad conyugal, ¿usted qué es lo que más le sugiere? ¿Irse al pleito o dirían a través de una negociación, de un diálogo? Bueno, nosotros como expertos en el derecho les recomendamos que siempre vean por el bienestar de su familia. En este caso, muchas de las parejas tienen familia, no tienen hijos. Y como tal, ellos son los garantes de todas esas necesidades que conllevan sus hijos. Nosotros los invitamos a que piensen más en el bienestar superior de la niñez, de sus hijos, en sus familias, y que traten de llegar a un acuerdo que sea benéfico para ambos y siempre pensando en el bienestar de sus familias. Porque, pues como lo dice, ¿no?, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Entonces nosotros recomendamos que lo platiquen, que lleguen a un buen acuerdo, que lleguen a un buen término y liquiden la sociedad de una manera amable, de una manera pacífica. Bien, pues amigas, amigos, ustedes ya escucharon al maestro Mauricio Sánchez, quien imparte clase en el Centro Universitario Harvard, plantel Chachapa. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Pues amigos, se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes decirles que le den like, que compartan esta información, porque seguramente conoces el primo de un amigo, que esta información le va a servir en ese momento emocional, en ese momento complicado de la separación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con la liquidación de la sociedad conyugal? ¿Qué forma parte, qué no forma parte de esta sociedad conyugal? Para que a través del diálogo, como lo dice el maestro Mauricio, se llegue a una conclusión la más adecuada para la expareja, pero también para los hijos. Me despido no antes decirles que litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho.